Hola, yo soy Elena y esto es Navidad Nivel Delicia y hoy te presento el video número... Aquí te dejo el número porque no me acuerdo, pero este es otro video de decoración de mini pastelitos porque me dijeron que les gustó mucho el primero y te voy a enseñar 5 propuestas. Ya te enseñé un video donde te enseñé 4 decoraciones muy fáciles y muy bonitas para Navidad y en este te voy a enseñar algunas opciones también que puedes usar para Año Nuevo. Pero lo mejor de este video es que no solamente verás estas 5 decoraciones, porque este es un video en colaboración con mi amiga Rocío del canal Sweet Shop Victoria. Te voy a dejar su canal por aquí porque ella te va a mostrar 5 decoraciones más. Y como yo sé que tu tiempo es súper valioso, en este video nos vamos a centrar solamente en las decoraciones de estos mini pastelitos o lunchbox cake, porque ya te he mostrado en otros videos la receta, cómo armarlos, cómo hacerlos en molde individual, cómo hacerlos con cortadores, las medidas, las cremas, decoraciones, toda la tendencia coreana. Y de hecho tengo ya una lista con todos esos mini pastelitos, te la voy a poner por aquí para que vayas a verlo porque esto ya es como un mini curso. O sea, si tú te quieres especializar en vender este tipo de pastelitos que de hecho se venden súper bien, pues si revisas esta lista de aquí te vas a enterar del papel, del envase, de las medidas, de las boquillas, de todos los detalles y de todos los tips que te doy porque ya es como un mini curso. Entonces pícale aquí para que te enteres y cuando ya veas eso pues todo esto te va a parecer pan comido. Y ya sin más, vamos a empezar con las decoraciones de estos preciosos mini pastelitos. Vamos a empezar con el pastelito número 1 y para todos los pasteles en esta ocasión estoy usando un betún de mantequilla a base de queso crema. Es la receta que te enseñé cuando decoramos los cupcakes, que están súper fáciles y rápidos. Te voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción. Para este pastel voy a usar betún en color verde porque es verde como el Grinch y en la parte de la embetunada la voy a pasar muy rápido. Aquí iría perfecto la música de Home Alone. Y ahora con la boquilla número 133 de Ateco y más colorante verde voy a ir haciéndole los pelitos. Este es el pastelito del Grinch y la verdad es que es un personaje que a mí me encanta. Y simplemente presionas y jalas hacia arriba. Tú decides qué tan largo lo quieres dejar. Si presionas mucho pues queda un poquito más largo el pelito. Hice un corazón rojo con fondant y con un molde ya simplemente ponemos su corazoncito. Y lo pones en el contenedorcito. Este es un plato hamburguesero y listo. Para el siguiente pastelito tú vas a escoger el color de base que tú prefieras. A mí este color me gusta mucho y necesitas un poquito de betún en color negro con una boquilla de punto muy fino. Yo estoy usando la número 4. Este es como un pastel muy sencillo de luces navideñas o lo puedes usar también para Año Nuevo. Y simplemente vamos a ir poniendo como una serie de lucecitas. Bueno, es la pura serie. Ahorita le ponemos las luces. Ahora vas a ir acomodando tus esferas o tus luces, no sé, yo creo que son como luces navideñas. Dime si piensas que se ven como esferas. El chiste es que las vayas colocando como a ti te gustan. Y le voy a dar más brilli brilli con un poquito de sprinkles dorados. Y me han preguntado mucho que cómo hago algunas piezas de fondant. Bueno, pues estos son los lacitos que le voy a poner a la corona y al muñequito de jengibre. Y simplemente es pues con un molde, o sea, nada más presionas, doblas un poquito el molde para que no se maltrate la figura y ya está. Este es el que le voy a poner al muñequito de nieve, de jengibre, y este lo voy a usar para la coronita. Y si tú te dedicas a hacer repostería, pues compra los moldes que más frecuentemente, que tienen más uso, porque los vas a usar un montón y te ahorran muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Y no te he dicho, pero para estos mini pastelitos puedes usar el betún que a ti más te guste. Generalmente yo uso una crema de mantequilla a base de merengue suizo que ya te la mostré, ya la tienes en el canal. Te voy a dejar esa receta aquí abajo en la descripción.
Y específicamente para estos pastelitos estoy usando una crema de mantequilla con queso crema. Es exactamente la receta que te acabo de compartir en el video anterior donde te enseñé 3 decoraciones fáciles y rápidas de cupcakes. Ese video también te lo voy a dejar abajo. Es más, para que no te pierdas, te lo voy a dejar en esta tarjetita de aquí. Este lo embetuné en este color que es como de una galleta de jengibre, o sea, es un color café muy suavecito. Es con un poquito de betún en color blanco, vamos a irle marcando como si fuera la decoración del glaseado de una galleta. Marqué un poquito las facciones con un palito y ahora presionamos, levantas un poquito y ahí está su boca. Y ahora voy a hacer los ojitos que ya marqué también. Hacemos las mejillas. Un puntito de blanco para darle luz a sus ojos. Y finalmente el moñito. Si es niña se lo puedes poner aquí y si quieres que sea niño se lo pones aquí. Y aquí te comparto un deli tip para tu betún blanco, para que quede aún más blanco. Esto es para bajarle un poquito la intensidad de color amarillo. Esto es como cuando te haces las mechas y que no quieres que se te queden bien amarillentas. Bueno, pues vas a usar un poquito de colorante en color violeta, pero es muy poquita cantidad. Depende de la cantidad de betún que estés usando, pero de verdad es apenas así un puntito. Y esto le va a ayudar para que tu betún no quede tan amarillo. Lo mezclas muy bien para que se integre y ahorita vas a ver que se baja un poquito ese color amarillo. También depende mucho de la mantequilla que estés usando. Entre más blanca sea la mantequilla, pues eso te va a favorecer cuando estás haciendo betún blanco. Y eso con el tiempo se va a fijar y va a ayudar a bajar esos tonos amarillentos. Otro tip es que puedes agregar un poco más de colorante blanco y si vas a pintar tu betún de colores, esto va a hacer que los colores fijen mucho mejor. La recomendación es que uses colorantes en gel o en pasta y este tip te va a ayudar para que te quede un betún mucho más blanco. Y si vas a darle sabor o aroma, usa esencias transparentes. Estas no van a aportar ningún otro color a tu betún. Y ya que lo tengas embetunado, en esta ocasión no tiene que quedar súper perfecto porque todavía le falta otra decoración, pero sí que quede lisito. Ahora lo voy a llevar a refrigerar. Lo llevas a refrigerar nada más unos 5 minutos para que endurezca. Ya que se enfrió el pastelito, voy a ocupar principalmente colorante blanco, un poquito de rosa y un poquito de negro. Y es porque vamos a hacer una ovejita o un borreguito. Y aquí te va el dato por si no lo sabías. Resulta que durante el Año Nuevo, o sea, aparte de los miles de rituales que tiene la gente en Año Nuevo, es regalar ovejitas o borreguitos porque son símbolo de abundancia. Entonces, siempre que tú le regalas a una familia una ovejita, quiere decir que le estás deseando que en ese año le vaya súper bien, que se forre, que tenga mucha lana durante todo el año. Dime aquí abajo en los comentarios qué otros rituales de Año Nuevo conoces tú. Y bueno, esta idea es súper bonita. Nosotros como hacemos pastelitos y postres y eso, pues vamos a hacer este pastelito en forma de ovejita. Aquí primero le vamos a poner un poquito de crema en esta parte que vamos a alisar para que quede más prolijo y la orilla no nos interesa tanto porque lo vamos a cubrir. Y ya que lo dejamos así liso, ahora con una boquilla rizada, yo estoy usando la número 32 de Ateco, vamos a ir haciendo unos rosetones por todo alrededor. Y ahora con la boquilla número 10 de Wilton vamos a hacerle las orejitas.
Ahora con betún negro le voy a hacer las facciones y para guiarme yo le marco primero con un palito donde quiero que queden los ojitos y la boca. Y con betún rosa hacemos las mejillas. Este pastelito lo embetuné con color rojo, este sí traté de dejarlo así más lisito y ahora con color verde voy a hacerle una guirnalda. Esta es la boquilla número 6B. Empiezo poniéndole unas perlitas o sprinkles hacia alrededor. Le ponemos más perlitas o esferas de diferentes colores, algunas con brillo, otras sin brillo y de diferentes tamaños. Y al final le ponemos el lacito. Recuerda que la receta de esta crema o de este betún te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, simplemente hazle clic al título y ahí te va a aparecer. Y la receta de este delicioso pastel de Red Velvet te la dejo aquí en esta tarjeta que aparece por aquí para que no te la pierdas porque está súper delichu. Y como ya es tradición en este canal, escríbeme en los comentarios cuál de estas decoraciones te gustó más, cuál es la que vas a hacer para Navidad, cuál es la que vas a hacer para Año Nuevo. Y si la haces, no olvides hacerle una foto y enviármela por cualquiera de mis redes sociales que te van a aparecer por aquí. Y también aquí en la pantalla te pondré algunas fotos que me han enviado recientemente. Gracias por compartir mi contenido, gracias a los miembros que patrocinan mi canal, aquí les voy a poner sus nombres. Espero que este video te haya gustado mucho, yo me llamo Elena y te veo hasta el siguiente video. Bye.